Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros, compañeras. Mi grupo es el número 2, integrado por Santiago Lascano, Maite Quintana, David Terán, Jocelyn Córdoba, Martín Landeta, Steven Jiménez, Anay Rubio, Ariel Sánchez y mi persona, David Carrera. Vamos a hablarles acerca de los principios del derecho laboral y los principios del derecho como tal. En este punto tenemos que entender que los principios son siempre fundamentados, sistemáticos y postulados éticos, por lo que tenemos que entender que los principios se han creado para salvaguardar a todos nosotros, ya sea como personas, ciudadanos o en general, no hay una discriminación para ellos. En el caso del derecho laboral, es un sistema que coloca en igualdad a las circunstancias del trabajador, así se producen nuevas reglas o principios que tienen un fin de amparar al mismo. En este punto tenemos que entender que los derechos y principios del trabajador se desenvuelven en razón de una necesidad de protegerlo y darle la igualdad que él merece, además del respeto y dignidad. En estos principios se entienden como las directrices que inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, lo antes mencionado, que todos estos se han generado gracias a una necesidad de velar por el bienestar del mismo, además de ver no solo por el trabajador, sino también por el empleador. Esta es una relación de codependencia en donde ambos salen beneficiados. También tenemos que entender que estos principios son edificaciones teóricas que no inducen a la aplicación del ordenamiento jurídico. Al contrario, se deducen de la razón. En este punto decimos cómo estos nacieron de una manera prácticamente teórica al ver una necesidad, ya que estamos viendo de que todos son necesarios, todos merecemos las mismas ventajas y desventajas, en donde esto puede ayudar o no. En donde las funciones del principio del derecho son inspirar a la expedición de normas, guiar su interpretación, llenar vacíos e informar al ordenamiento laboral y jurídico laboral. Tenemos que entender también de que todas estas tienen un por qué se han creado, un para qué. No son simplemente como se ha estado estableciendo para llenar vacíos o simplemente por, como quien dice, molestar a las personas, sino simplemente se han creado para de una u otra manera ayudarnos a comprender mejor todo lo que son estos principios. A continuación, mi compañero. Principios peculiares del derecho laboral. Principios jurídicos in dubio pro operario. En el artículo 326, numeral 3 de la Constitución se consagra este principio con los siguientes términos. En caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Estos principios surgieron con el propósito de proteger al trabajador ante la desigualdad en la que se encontraba frente a la parte empleadora. Para la aplicación de este principio se aplican de manera alternativa las siguientes dos reglas: la de la norma más favorable y la de la condición más beneficiosa. Revisaremos brevemente en qué consiste cada una de ellas, en los siguientes ejemplos. Transacción versus irrenunciabilidad. La transacción es un contrato por el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual con base en recíprocas concesiones. En el ámbito laboral, la transacción procede sobre derechos litigiosos siempre que no implique renuncia y que se celebre ante autoridad competente. La Constitución declara admisible la transacción en materia laboral, y tanto el Código de Trabajo como el Código Orgánico de la Función Judicial promueven que los jueces busquen la conciliación y la transacción entre las partes como una forma de resolver los conflictos en cualquier estado del proceso. La transacción tiene como elemento sustancial la renuncia unilateral de derechos, con su respectiva finalidad de llegar a acuerdos satisfactorios. Por ello, la mediación y la conciliación como métodos alternativos de solución de conflictos que proceden también en lo laboral
siempre que sean con estricto apego a las normas y principios propios de esta rama del derecho, y así que resulten, por ende, equitativas, útiles y satisfactorias para las partes. No procede en cuanto a los derechos del trabajador. La igualdad y la discriminación. Se resume como al igual trabajo corresponde igual remuneración, que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, como el sistema de inclusión y equidad, en el que el Estado debe garantizar el acceso al empleo en igual de condiciones a todas las personas. En cuanto a la igualdad, implica la supresión de diferencias laborales cuando las situaciones, conductas y rendimientos son iguales. En definitiva, trata de equiparar a los trabajadores siempre que concurra una identidad de circunstancias. En cuanto a la discriminación, podemos hablar acerca del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre la discriminación, nos dice que cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color u otros que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. La Constitución nos habla acerca del principio de igualdad y no discriminación, sobre el principio de igualdad formal, igualdad material y no discriminación que están señalados en los artículos 11, literal 2, artículo 66, literal 4, además de una política de inclusión y equidad establecida en el artículo 340, que nos habla sobre el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Además, el Acuerdo Ministerial 82 sobre la discriminación, en el que dice que cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona que tenga por efecto anular los derechos individuales o colectivos en la relación laboral. Principio de continuidad o estabilidad. El principio de continuidad o estabilidad se refiere al derecho que tiene toda persona trabajadora a conservar el empleo hasta la jubilación o pérdida permanente de la capacidad laboral, mientras no surja alguna causa justa de terminación del contrato de trabajo, pues como consecuencia el contrato a tiempo indefinido viene a ser la modalidad típica de la contratación laboral, puede ser estable o permanente. Así como la sustitución patronal actúa tanto en los procesos de fusión por absorción como en los de fusión por creación. Así, la sociedad absorbente o de nueva creación sustituye a la absorbida o absorbidas en todos los contratos de trabajo vigentes en el momento de la fusión. La violación de esta garantía de estabilidad da derecho al trabajador a indemnizaciones, así como recoge la reflexión que la realiza acerca de las diversas denominaciones que ha sido designada un instituto concreto que tiene relación con cada uno de los aspectos del principio, dando una idea de perennidad que no parece ser equivalente a la noción que encierra el principio. Como continuidad, pues viene a ser un significado sumamente apropiado que dice que alude o a lo que dura, se mantiene en el tiempo, a lo que continúa. Así como permanencia o estabilidad viene a ser referencia a la subsistencia del contrato de trabajo que por ser de tracto sucesivo se ejecuta a lo largo del tiempo. El derecho del trabajador a conservar su puesto de trabajo no adquiere carácter vitalicio ni tampoco lo convierte en una propiedad del empleo, ya que este afán del legislador es dar una mayor durabilidad de contrato que se refleja en las disposiciones legales. Asimismo, vale la pena detenerse a analizar brevemente el régimen aplicable a las obligaciones laborales. Como de alguna por el hecho de la fusión, pues en los términos del artículo 68 del Código mismo nos dice que la sola sustitución de patrones no se extingue. Y por finalizar, en caso de que el trabajador opte por continuar con la realización laboral, no habrá lugar al pago de indemnizaciones. Muchas gracias. La intangibilidad. La intangibilidad quiere decir que no debe o no puede tocarse. Esto quiere decir que los derechos del trabajador son intangibles, es decir, no pueden ser desconocidos ni desmejorados por leyes, convenios o contratos colectivos posteriores. A este principio se le conoce como inderogabilidad. Si bien los derechos de los trabajadores por el principio de intangibilidad no pueden ser desmejorados, esto no significa que no puedan ser modificados. Es más, se promueve que los derechos sean mejorados, y así lo reconoce el principio de progresividad.
por el cual el contenido de los derechos debe desarrollarse de una manera progresiva, mediante las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Esto resulta en un deber ineludible del Estado en generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. La consecuencia de la inobservancia de este principio será la inconstitucionalidad de la acción u omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Muchas gracias. El principio del derecho al trabajo es la facultad de todo ser humano de exigir oportunidades de trabajo. Al Estado le corresponde asegurar al trabajador respeto a su dignidad, existencia decorosa y remuneración justa, y propender a eliminar la desocupación y la subocupación. El trabajador tiene derecho a reclamar de la sociedad y del Estado la adopción de medidas necesarias para procurar y mantener un empleo saludable, libremente escogido, compatible con sus aptitudes y conocimientos. Los derechos en el trabajo se refieren a que el trabajo realizado se desarrolle en condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanticen todos los derechos a los trabajadores. Cabe mencionar al trabajo decente, como también se le conoce, aun cuando sea un concepto en construcción, entendido como el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y se cuenta con remuneración adecuada y protección social. El derecho al trabajo es también garantizado a las personas privadas de libertad, de conformidad al artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, como parte de la responsabilidad estatal. El mismo código sanciona con pena privativa de libertad de 5 a 7 años a quien por medio de lesiones produjere a otra inutilidad para el trabajo. Artículo 152. Deber social de trabajar. Es la obligación de contribuir a través del esfuerzo al desarrollo y bienestar personal, familiar y colectivo, razón por la cual las personas que ya han cumplido con el deber de trabajar o se encuentran en incapacidad de hacerlo están exentas de cumplir con esta obligación. Están prohibidas de trabajar las mujeres durante 12 semanas por motivo de parto y posparto, las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años, de conformidad con los artículos 46, numeral 2 de la Constitución, artículos 114 y 152 de la Código de Trabajo y el artículo 82 y 83 del Código de la Niñez y Adolescencia. El empleador que viole la prohibición de contratar a niños, niñas y adolescentes menores de 15 años deberán pagar el doble de la remuneración, cumplir con todas las obligaciones laborales. El sociólogo Juan Vives fue el primero en ocuparse de lo que hoy conocemos como política del pleno empleo. En efecto, a través de su afirmación, quien quiere comer, trabaje, y quien quiera trabajar, encuentre dónde. En cuanto a la libertad de trabajo, es el derecho a escoger la ocupación a la cual dedicar el esfuerzo según las capacidades e intereses personales para procurar una vida digna. Sin embargo, existen excepciones como servicios en establecimientos destinados a reclusión y prisión correccional, servicios de emergencia, integración de las mesas receptoras de sufragios. Dentro del artículo 33 garantiza a las personas trabajadoras el desempeño de un trabajo liberamente aceptado en la crisis económica que no afecta solo a Ecuador, sino al mundo en general. La oferta de las pocas plazas de empleo es la que determina la ocupación. Ecuador firmó los convenios 29 de la OIT, donde se comprometió a eliminar el trabajo forzoso en todas sus formas, entiéndase por cualquier servicio coercitivamente impuesto, ya sea por el Estado o por particulares. La coacción puede ser violenta física, la privación de comida, de tierra, de salario o cualquier amenaza. Libertad de trabajo. La responsabilidad estatal profanada por la Defensoría del Pueblo se clasifican en disponibilidad de trabajo, accesibilidad al trabajo, aceptabilidad y calidad en el trabajo y por último, adaptabilidad en el trabajo. Tenemos principios del derecho laboral, los cuales son: cuando se utilice a adolescentes mayores de 15 años de edad en el trabajo, cuando se obligue a una persona a realizar un trabajo o servicio utilizando la violencia o amenaza,
Cuando se obligue a una persona a comprometer o prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce la autoridad. Cuando se obligue a una persona a vivir y trabajar en una tierra que pertenece a otra persona y a prestar esta mediante remuneración o gratuitamente determinados servicios sin libertad para cambiar su condición. Otros principios del derecho laboral. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. El Código de la Democracia también contempla otra situación de excepción a la libertad de trabajo. Por último, entre las excepciones a la libertad de trabajo se encontraba el servicio militar. Ahora, de conformidad al artículo 161 de la actual Constitución, este servicio cívico-militar es voluntario y se lo realizará en el marco del respeto a la diversidad y a los derechos. Gracias.